Buenas tardes, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga mucho. Agradecidos de Dios de poder compartir este tiempo y compartir lo que Dios nos quiere entregar hoy día. Y siempre hay una palabra que puede edificar nuestra vida y depende esta palabra del corazón, ya que sea una buena tierra y tomar esta palabra para que lleve fruto. Vamos a orar y colocar este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias porque podemos compartir este tiempo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu tremendo amor hacia nosotros. Y a pesar de cualquier circunstancia, tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Amén. Amén. Bien, voy a compartirles hoy día una palabra que está en la carta de Santiago, ya capítulo 4, verso 13 al 17. Y un tema que voy a tocar, que es el dilema de hacer el bien. Se nos presenta como un dilema, ya lo vamos a ir desarrollando. Y vamos a leer Santiago 4 en contexto del 13 al 17. Ahora, escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces hoy día Dios quiere de alguna manera confrontar nuestra vida, nuestros quehaceres, y vamos a desarrollar un poquito este tema. Al estar delante de un Dios soberano, la neutralidad no existe. Ignorar el bien que sabemos que debemos hacer es una rebelión abierta contra el señorío de Dios sobre nuestra vida. Esta carta que escribe Santiago el justo, o Jacobo, que era Santiago, el hermano de Jesús, ¿ya? Hijo de María y José. Lo interesante de Santiago es que Santiago, siendo hermano de Jesús, no se convirtió a temprana edad, ¿ya? Jesús estuvo en su ministerio y Santiago no era un seguidor de Cristo. Hubo un hecho que marcó su vida. Cuando el Señor resucitó, Él se le apareció, dice, como a 500, y entre ellos a Jacobo o Santiago. Y lo que Cristo le había dicho tantas veces en la casa, tanto tiempo, el siguiente también seguramente andaba con él,
con la familia, andaba la mamá también. Y eso impactó su vida. Y se transformó en un líder importantísimo de la iglesia naciente. Él no fue un apóstol, pero fue un dirigente prominente en la iglesia de Jerusalén. En el caso de Santiago, se diferenciaba del apóstol Pablo, y Pablo apuntó a la expansión del evangelio entre los gentiles. Santiago ejercía otro tipo de ministerio, operaba en un contexto de alta tensión en ese tiempo, político-religiosa, y frente al Sanedrín. El Sanedrín, para los que no saben, eran los que dictaban al pueblo judío la ley. Ya ellos discernían respecto a la ley y hacían justicia también. Ellos tenían sus tribunales. De hecho, Jesús lo llevaron delante del Sanedrín y le dictaron sentencia. Entonces, Santiago tenía la labor de interactuar con el Sanedrín y también la autoridad en ese tiempo, autoridades romanas en Judea. En tiempos ya de persecución, Santiago escribe esta carta dirigida a las 12 tribus que estaban en la dispersión, que habían tenido que huir. Y esta era la iglesia cristiana que estaba siendo perseguida. Cristianos con trasfondo judío y también personas que, ya sea griegos o romanos, que se habían convertido a Cristo y que estaban en la diáspora, o sea, habían salido de su territorio. Y estaban enfrentando persecuciones bastante graves y también situaciones difíciles económicas. Santiago es interesante porque describe el ambiente social de ese tiempo. En su carta, en el relato, va mostrando qué estaba pasando. Describe una sociedad con brechas marcadamente desiguales entre terratenientes ricos y campesinos pobres, lo que explica, cuando uno lee la carta, las duras advertencias de Santiago contra la injusticia social. Esta carta la redactó más o menos como el año 45 al 50, y además esta carta es la más antigua ya que está escrita. Yendo ya al núcleo central de esta carta o de esta epístola, él habla de la integridad de la fe. En tiempos de crisis que estaban viviendo, él habla de la integridad de la fe. Santiago argumenta en su carta que la fe genuina debe manifestarse inevitablemente a través de obras y acciones concretas. La Biblia dice que la salvación no es por obras, Pablo lo dice, pero eso no quita las obras, y Santiago defiende las obras, porque las obras es el fruto de la salvación. Por lo tanto, habla respecto a las obras. Él no tolera la brecha que había, porque le está hablando a los cristianos que estaban esparcidos, estaban en la diáspora y habían tomado o traían prácticas que no eran sanas. Por un lado, muchos, tomando quizás la formación judía también, eran muy apegados a la ley, muy leuleyos, ya la ley, pero también gente que se dedicaba a los negocios, ya, y seguramente le iba muy bien, pero no tenían conciencia respecto a los que estaban más necesitados. Por lo tanto, algunos se jactaban de la sana doctrina que ellos se consideraban tener, pero por otro lado, la práctica de esa sana doctrina no era ejercida. Y por eso Santiago reprende a la iglesia. El versículo que vamos a enfatizar es el versículo 17. Este versículo es como una bisagra entre el 4 y el 5. El capítulo 4 y el capítulo 5. El capítulo 4 cierra una sección respecto al materialismo y a la soberbia empresarial de ese tiempo.
Y en el posterior, en el 5, abre una dura profecía de juicio contra los ricos opresores que retienen el jornal de sus trabajadores. Ya, algo también no muy distinto a lo que se vive hoy en día. Entonces el énfasis de Santiago es la iglesia y sus prácticas, fe y la práctica del cristianismo. En este capítulo del materialismo y la soberbia que hablábamos, ya, y este juicio que hay en el capítulo 5, del verso 1 al 6, encaja perfectamente con la teología de esta carta. La fe sin obras es muerta. Santiago en el capítulo 2, en el verso 17, habla claramente, la fe sin obras es muerta. Si queremos mostrar a Cristo, los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿cierto? Entonces, ahí estaba la problemática. Mucho conocimiento, pero sin práctica. Ya entrando en el mensaje, hablábamos en el versículo 17, y el saber lo bueno y no hacerlo, es pecado. ¿Ya? Cuando definimos nosotros a una buena persona, imagínese usted o piense qué es lo que es una buena persona para usted. ¿Quién es una buena persona? A veces los que son profesores en algún tiempo, ahora ha cambiado las cosas, cuando hablábamos de un buen alumno, era el niño que era tranquilito, que estaba sentado, que no se movía del lugar, ya, y no era desordenado, estaba dedicado solamente a estudiar. Él es un buen estudiante. Obviamente que ha cambiado. Y no es necesario que sea una buena persona porque es tranquilo. Y a veces en el cristianismo lo pensamos un poco parecido. ¿Quiénes son los buenos? El que no, a simple vista, no hace nada malo, ¿ya? Y quizá una persona un poco neutra, como alguien pasivo, que no molesta a nadie, que es tranquilo, correcto. No le vemos cometer malas acciones. Pero el diagnóstico que hace Santiago y la perspectiva de Dios son realmente distintas. La pasividad puede ser una forma silenciosa de arrogancia, de autosuficiencia. Y ahí va la crítica de esta carta. El pecado no solo consiste en no hacer lo malo solamente, diríamos el pecado por comisión, ¿ya? Sino también es dejar de hacer lo bueno cuando se tiene el conocimiento de ello, lo que diríamos el pecado por omisión. Esta verdad conecta directamente con lo que dice Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hacedores ya de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuántos mensajes has escuchado tú en estos últimos 5 años? ¿Cuántas reuniones donde se ha compartido la palabra? Hemos sido oidores, hemos sido hacedores, y es lo que nos plantean hoy día. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, ahora que hace tanto frío, le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve nuestra fe? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.
Entonces, lo que Santiago está diciendo, está hablando de este pecado y de estos dos tipos de pecado. Pecado de comisión, cometer un pecado en forma activa, y es lo más notorio. Pecaste, y estamos listos para apuntarlo con el dedo. Ya, mentiste. Actuaste mal. Entonces, pecado por comisión, hacer algo deliberadamente, aquellas cosas que Dios prohíbe explícitamente, como los 10 mandamientos. Pero también de lo que hablamos poco del pecado de omisión. Cuando ignoramos conscientemente y no ejecutamos el bien que sabemos que debemos hacer. Necesitamos, hermano, urgentemente alinear lo que sabemos de Dios con lo que hacemos en el día a día. No basta con evitar el mal. Se requiere una actitud proactiva que nos impulse a sembrar el bien. Entonces vamos a ver algunas dimensiones, 3 dimensiones de la responsabilidad moral que están en el versículo 17 del capítulo 4. El versículo 15. Santiago conecta el saber con el reconocimiento práctico de la soberanía de Dios. En los versículos anteriores al 17 dice, si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere. Ahí vemos una sociedad que no tiene a Dios en cuenta. Planificamos, ya hoy día se planifica mucho, vamos a hacer muchas cosas, hay que hacer un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Consideramos, la pregunta es, ¿consideramos en nuestras planificaciones a Dios? ¿Qué lugar ocupa? El plan lo presento delante de Dios y busco si es la voluntad de Él o no. Viviremos y nos proyectamos. Ya la hermana habló un poquito de las personas que han fallecido. Y el capítulo relata, la vida es como la neblina. Entra, como la vaguada acá, entra y se va. Así de rápido. Así es nuestra vida. Y estamos planificando sin Dios. El conocimiento, hermanos, teológico, porque estudiamos también la palabra, sé que muchos estudian harto, estamos en escuela bíblica en este tiempo. Es importante, pero si no hay práctica, no sirve. Es como que si estás enfermo, el médico te receta un medicamento. ¡Ay, qué bueno el medicamento! Lo guardas y no lo tomas. ¿Ya? Así es también. Cuando tomamos la palabra de Dios, la escuchamos y no lo hacemos. Rebelión o rebeldía encubierta. El conocimiento de la sana doctrina, que se habla harto hoy día, la sana doctrina, no es una meta final, sino una plataforma de responsabilidad. Hoy más que nunca, hermano, tenemos acceso ilimitado a la información. Ya casi no vemos Biblias, entre comillas. Sacan los celulares. ¿Cuántas versiones tiene la Biblia Gateway? Y podemos comparar una Biblia con otro y podemos ver programas en YouTube y tenemos predicadores a diestra y siniestra que predican de los diferentes estilos. ¿Ya? Y muchas veces se transforman en consumidores de predicaciones o seguidores de predicadores. No, yo sigo a este hermano y predica muy bien. Todo lo que sabemos, hermano, se refleja en la iglesia como un aporte a nuestra sociedad, en que la iglesia esté impactando a la sociedad. Estamos llenos de conocimiento. ¿Y dónde está la práctica? Y debemos hacer un mea culpa respecto a cómo la iglesia
está cumpliendo su rol, si verdaderamente somos luz y sal de este mundo. El conocimiento por sí solo no basta. El conocimiento muchas veces nos lleva al orgullo. Nos transformamos en expertos en teología y muchas veces nos gusta discutir con otros y diferentes percepciones de la teología, pero en la práctica estamos al debe. Pablo ya había entendido esta desconexión que había y él afronta un conflicto que hoy día no se presenta, pero es uno de los conflictos de ese tiempo, que tenían que ver con la parte también de costumbres o ritos que la iglesia cumplía, o el pueblo judío más que nada. Y los intelectuales de Corinto se jactaban de su teología, de su conocimiento. Decía que todos tenemos conocimiento, ¿ya? Porque por el tema de los sacrificados a los ídolos, ¿ya? Y los que tenían claro, ¿no? Los ídolos, pobre el que comía carne sacrificada a los ídolos, ¿ya? Era un pecador. Y Pablo les dice a ellos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando vamos con la espada del juicio contra las personas y no somos capaces de amar y llevarlo por el buen camino. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Les dice el apóstol a estos conocedores de la palabra. El orgullo, hermanos, nos infla a nosotros mismos. Nos llena de aire por dentro solamente. El amor, en cambio, construye, edifica con bases sólidas. Se enfoca en el bienestar del prójimo y no en tener la razón. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones o discusiones con otros que finalmente son estériles? No llegamos a ningún acuerdo. Y es cuestión de ver las diferencias entre distintos grupos religiosos y que por un detalle ya no se hablan, ya o no entran en contacto cada uno en su forma de ver la vida. Está bien que cada uno tenga su interpretación, pero no es de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, pero no es motivo para generar divisiones, sino al contrario, buscar puntos de encuentro basados en el amor. El objetivo de la vida cristiana no es que acumulemos datos sobre Dios para sentirnos superiores, sino ser conocidos por Dios en relación con el amor hacia Él. Saber que nuestra vida depende de un Dios soberano y seguir planificando cada día con soberbia, sabiendo que Dios nos ama, de alguna manera es el minuto del desvío, nos empezamos a apartar del camino. Sabemos que Dios es soberano, pero igual planificamos sin Él, lo dejamos fuera. Seguimos con el versículo. La tragedia de la pasividad espiritual. El que sabe hacer el bien y no lo hace. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabemos lo bueno y no lo hacemos? El texto está describiendo una omisión plenamente consciente. El que sabe hacer el bien y no lo hace. No estamos ante un descuido que es involuntario. Oh, me equivoqué, pequé. No, sabemos que es bueno y no lo hacemos. Es una acción deliberada. En ese tiempo el mercader, hoy día también, que alteran las pesas. Antiguamente, en mi caso, hace un tiempo atrás ya iba a la feria y estaba la posibilidad, había una organización que era del Estado, que dependía del Estado,
y colocaban balanza en la feria. Entonces uno compraba 1 kilo de papa y podía ponerla ahí para saber si le habían dado el kilo. Porque no dan el kilo. No sé si usted lo ha hecho ahora a revisar si le dieron 1 kilo. Sobre todo los que venden más barato. ¿Ya? Debiera volver a la peseta ahí donde... Porque lamentablemente el mercadero, el comerciante, ya muchas veces no actúa correctamente. Saben hacer el bien y no lo hacen. Compramos 1 kilito de tomate y llegamos con 3 buenos y los demás todos malos. ¿Cómo le echó a la bolsa? No me di cuenta, pero estaban todos bonitos. Es el ser humano, ¿ya? Y no solamente ellos, ¿ya? El creyente o el cristiano que ve la miseria de su hermano y decide pasar de largo, tiene que saber que Dios está al tanto de lo que usted está viviendo. Cuando hablamos de pasar de largo, ¿de qué nos acordamos? De una parábola, ¿cierto? Del buen samaritano, que ha estado siendo tocada ahí en las parábolas y en la escuela bíblica. ¿Y cuál es el relato? Un experto de la ley, alguien que, experto en la ley, poseía conocimiento teórico y sabía exactamente los mandamientos de Dios, se acerca al Señor, pero no para aprender, porque va con el conocimiento, lo quiere pillar, va con la pillería, lo voy a hacer caer, ¿ya? Lo voy a poner en un dilema. Y tenía el conocimiento. Y se trató de justificar delante del Señor. ¿Quién es mi prójimo? Ya, o sea, ¿a quién tengo que hacerle el bien? Imagínense, ¿quién es mi prójimo? Porque para ellos no todos eran prójimos. Los judíos eran prójimos. Los otros no eran prójimos. Jesús le respondió con la historia de este hombre que fue asaltado. Hoy día también sigue la misma historia. Tanto el sacerdote como el levita, este hombre lo atacaron, lo golpearon, quedó tendido en el suelo y pasó el sacerdote, también el levita. Hombres relacionados con el culto a Dios. El sacerdote administraba ya la ley, el levita vendría siendo como los músicos de ahora, estaban encargados de la organización del templo, también diversas tareas, era una tribu que se dedicaba específicamente al templo, pero iban muy apurados. Vieron al herido, se desviaron, o sea, diríamos hoy día, atravesaron a la vereda del frente. Tenían el conocimiento, pero carecían de la práctica. Pero dice la palabra que fue un samaritano, alguien que era menospreciado por los judíos, de cuestiones ya de muchos años atrás, y judíos que se casaron con mujeres que no eran judías, o al revés también, y de ahí ellos no eran considerados puros, y de hecho ya unos iban a un monte a la adoración, el otro en Jerusalén, y así se mantuvo en el tiempo la separación. Pero este hombre que era menospreciado, él se compadeció, invirtió en sus recursos para ayudar a esta persona. Y el Señor, cuando le cuenta esta historia, ya y por algo Jesús coloca los personajes adecuados para que esta persona pudiese reaccionar, porque las parábolas tenían ese objetivo, o las tienen, que uno te impresione la parábola y actúes, algo haga frente a eso. Y ese algo, Jesús lo confronta. ¿Ya? Le pregunta, y bueno, ¿y quién fue el prójimo? El que lo atendió, lo llevó, le puso dinero de su bolsillo.
¿Y Jesús qué le contesta? Simplemente, anda entonces tú y haz lo mismo. O sea, haz el bien. Eso, simplemente eso. No basta tu conocimiento teórico, sino que tienes que practicar. El experto sabía, pero no lo hacía. De hecho, su escala de prioridades no estaba el ayudar o atender al caído. Había una pasividad espiritual. Y estos pasajes se pueden alinear también con lo que está en Mateo 27, 25, donde también es muy conocida esta historia, donde el rey separa las ovejas de las cabras. ¿Por qué toma las ovejas y las cabras? Porque las ovejas buscan estar juntas, el rebaño, ¿cierto? El pastor y su rebaño son dóciles. Y las cabras son más inquietas, ¿ya? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tuve hambre, cuando cuenta la historia, ya hay un veredicto de condenación por crímenes horribles que cometieron. Dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me alojaste. Una acción que no se realizó. En medio de situaciones difíciles, no actuaron. Y esto nos lleva a examinar nuestras prioridades. ¿Dónde estamos depositando las convicciones que el Espíritu Santo nos da? Pero muchas veces aplazamos la obediencia. Y en el juicio, y aquí habla el capítulo, el Señor va a separar, va a ver, tú fuiste oveja, tú fuiste cabrito, tú eras más inquieto, pero no es porque ya los cabritos eran malos, sino que de una manera sabían que los cabritos eran más inquietos, se le arrancaban para el monte, en cambio la oveja, un silbido, estaban todas. Entonces relata un poco como es el ser humano, ya independiente, las cabras son independientes, por eso los cabritos ya eran independientes, no estaban ni ahí con su pastor. ¿Ya? Entonces, por eso hace ese ejemplo, ¿ya? Y entonces decía que el veredicto de condenación, más bien, yo creo que un poquito antes lo expliqué mal, no es por lo malo que hicieron, ¿ya? Sino por lo que dejaron de hacer. Ya no es porque hicieron cuestiones terribles, sino porque no actuaron. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Entonces, debemos examinar nuestras prioridades diarias. ¿Dónde estamos depositando nuestras convicciones que Dios nos ha dado? Y el tercer punto, la gravedad del veredicto divino. Le es pecado, tajante. Le es pecado. ¿Sabes hacer el bien y no lo hace? Le es pecado. Volviendo un poquito atrás del buen samaritano, nosotros aquí estamos bien confrontados en este lugar respecto a ser buenos samaritanos. Y algo que conversamos siempre con Oriana y hemos buscado alguna solución, es por Gustavo. Ubican a Gustavo, ¿no? Es un joven que duerme allá afuera, cerca de este sector. Él tiene un desorden psiquiátrico fuerte, ¿ya? Y hemos buscado ayuda en la municipalidad y contactarnos con hospitales y nadie se quiere hacer cargo de él, ¿ya? Entonces, claro, veo yo muchos hermanos, le dan dinero, le dan algo para comer, pero es doloroso verlo en pleno invierno con un frío terrible y él durmiendo acá afuera, ¿ya? Y porque no es llegar y me lo llevo a la casa. Es una persona con un problema psiquiátrico grave.
Entonces está caído. Y eso nos confronta. ¿Cómo buscar ayuda? En lo personal, yo hablé con Carabineros. Carabineros me dijo, ya, denme sus datos. Mañana mismo mandamos un móvil para allá y lo llamo. Todavía estoy esperando la llamada. Ya van varios meses. El hospital tampoco se hace cargo. Entonces, es un drama de la sociedad. Y el Estado debiera actuar, pero no tiene recursos para atender a esta persona. El psiquiátrico está lleno. Ya no hay espacio. El drama que vivimos hoy día. Pero no por eso tenemos que abrir la puerta y encontrarnos con él que está en la puerta ahí tirado, literalmente tirado. Entonces eso es terrible y estamos tratando de buscar una solución a ese problema. Bien, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Santiago no suaviza la situación, llamándola si es una debilidad nomás, un error de cálculo. Y no es que así él no es su carácter, por eso no hace muchas cosas, es pecado. Entonces, Santiago va más allá del legalismo negativo, no hagas esto, no hagas esto otro, sino al contrario, haz el bien, haz lo bueno. Frente al Dios omnisciente, decidir no hacer el bien. Lo que se debe hacer bien es una declaración abierta de independencia, como los cabritos, ¿ya? Parto solo. Nos sentamos en el trono de nuestra vida, gobernamos, ¿ya? Voy a hacer esto o aquello, planifico. Dios ocupa un segundo lugar. Puedo ir a la iglesia, orar y estar contento, muy devoto, entre comillas, pero no estoy poniendo delante de Dios la vida de manera íntegra. A veces hay excusas, ¿ya? No, es que la religión nos quiere imponer cosas. Le quiere imponer hacer el bien, es malo eso. Y no le está imponiendo. Está diciendo que si no lo hacemos es pecado. O no, es que son personas que dicen que hay que hacer tal cosa, no les creo. Buscamos la manera de evitar el hacer el bien. Al humanizar la demanda justificamos nuestra apatía, pero Santiago nos quita las máscaras y se nos anticipa igual como lo hacían los mercaderes que ponían pero, también muchas veces ponemos peros. Los mercaderes decían, nosotros no hemos robado a nadie, solo hacemos negocio. ¿Ya? Y así la gente se justifica, yo no le hago mal a nadie, yo trabajo y... Correcto, que bien, que te vaya bien. Súper. ¿Pero qué más? ¿Para qué? ¿Qué más queremos en la vida? Para nosotros, me va bien, me va bien, me va bien. ¿Qué hago con el que está necesitado? No podemos compartimentar la fe, ser piadosos en la iglesia, pero vivir de manera práctica como ateos en nuestra vida diaria, en nuestra profesión, en nuestros negocios, no es lo correcto. Tener un conocimiento de la voluntad soberana de Dios y rehusarnos a actuar en consecuencia constituye un pecado de desobediencia activa. Por lo tanto, hermanos, miremos estos estándares que nos presenta Santiago en el versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno, o sea, conoce lo noble, conoce lo justo, y no lo hace, la inacción deliberada, decide no practicarlo, ¿cómo nos califica? Le es pecado. Dios lo dictamina como rebeldía. Por lo tanto, hermanos, para finalizar, no hay manera de divorciar nuestro conocimiento de Dios de nuestro accionar cotidiano. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Sabemos hacer el bien. El Señor lo dijo. ¿Qué tienes que hacer?
Bien, simplemente lo que te gusta que hagan contigo, hazlo con los demás. Y ahí está. Yo no sé si alguien quiere mal para su vida. Queremos el bien. Y eso, ponlo por obra. El problema, erramos ignorando la palabra de Dios y el poder de Dios. La verdadera comprensión de la Escritura activa el poder de Dios para transformar nuestras conductas. Por lo tanto, hermano, es tiempo de reconocer, confesar nuestros pecados de omisión. Debemos someter nuestra agenda diaria bajo el filtro si el Señor quiere. No solo planificar nuestros grandes proyectos de vida, sino al vivir el día a día con el Señor. Vivir consciente de nuestra existencia, que es breve, que es tan sutil como la niebla. Por lo tanto, la vida aparece por un momento y luego se desvanece. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por compartir esta palabra. Quizás la podemos considerar dura para nuestra vida, pero más bien es una alerta para que nos examinemos, sobre todo en qué omitimos. No es un estándar ético que nos abrume, sino mucho más allá. Podemos bendecir al otro, al prójimo. Así es el evangelio tuyo de las buenas nuevas, de las buenas noticias, y que estamos encargados de comunicarlo. Pero tú, Señor, nos perdonaste en la cruz nuestros pecados, no solo los que hemos cometido, lo malo que hicimos. Perdona, Señor, hoy día nuestros pecados de omisión, todo lo bueno que hemos dejado de hacer. Tú, Señor, cumpliste de manera perfecta toda la justicia, una justicia proactiva. Tú viniste, tú te hiciste hombre igual que nosotros para alcanzarnos, para salvarnos y para que hagamos el bien. Gracias, Señor, porque nos redimiste por tu gracia. Y sé que tu Espíritu Santo nos capacita y nos impulsa a hacer el bien, no por obligación, sino con una profunda libertad y gozo. Que seamos las manos, los pies del Señor haciendo el bien en este mundo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y